lo primero que teníamos que saber de cálculos básicos, ¿vale? Las sustancias, bueno, los compuestos químicos pueden ser sustancias o moléculas. En el caso de las sustancias van a ser compuestos atómicos. En el caso de las moléculas, pues, obviamente van a ser moléculas. Y los átomos se van a pesar con lo que llamamos masa atómica y las moléculas las vamos a pesar pues, con masa molecular. Átomos pues sería, por ejemplo, carbono, el hierro, el oxígeno sin el 2 debajo, ¿vale? En el caso de las moléculas, pues ahí serían ya todos los diatómicos, por ejemplo, el metano, por ejemplo, el agua, todo ese tipo de compuestos, pues serían moleculares, ¿vale? Y esto sería la masa atómica y esto sería la masa molecular. Entonces, en el caso de, llamamos masa atómica, y lo escribimos como MA, ¿vale? A la masa de un átomo, ¿vale? La masa atómica en que se mide, pues se mide en UMA, ¿vale? Se mide en UMAS, que es la unidad de masa atómica, ¿vale? Y pensar que como los átomos son tan pequeños, no tiene sentido que pesemos los átomos en gramos ni en kilos. Entonces, por eso se utiliza una propia pues, unidad, ¿no? Se dice que un UMA es la 12ª parte de la masa atómica del átomo de carbono, ¿vale? De un átomo de carbono. Esta sería la definición, ¿no? De lo que es un UMA. Un UMA es la 12ª parte del peso de un átomo de carbono, ¿vale? Las masas atómicas pues son datos que nos van a dar en los problemas, es decir, no tenemos que calcularlos, sino que son datos y conviene pues, saber siempre unos cuantos, que son el del hidrógeno, por ejemplo, que es un UMA, la masa atómica del carbono, que serían 12 UMAs, la masa atómica del oxígeno, que serían 16, o la del nitrógeno, que serían 14, ¿vale? Pues todo esto, o sea, todos los que cada elemento tiene su masa atómica y ya digo, son pues datos que os van a dar en los problemas, ¿vale? Y luego está la masa molecular. Que la masa molecular la vamos a escribir pues como MM y es la masa pues de una molécula. Entonces, si hablamos de la masa de una molécula, en este caso también lo vamos a medir en UMA, porque también las moléculas son pequeñas, no tiene sentido medirlo en gramos, y en concreto estas sí que hay que calcularlas. No son datos que nos van a dar, sino que lo tenemos que calcular nosotros. Por ejemplo, pues la masa molecular del agua, que está formado por 2 hidrógenos, es decir, 2 por la masa atómica del hidrógeno, más, como tiene un oxígeno, pues sería 1 por la masa atómica del oxígeno. Es decir, lo que pesa el hidrógeno más lo que pesa el oxígeno, ¿no? Entonces sería 2 por 1 más 1 por 16, que sale por 18 UMAS, ¿vale? Otro ejemplo, pues la masa molecular del ácido sulfúrico, del H2SO4, que tenemos 2 hidrógenos, un azufre, masa atómica del azufre, más 4 oxígenos, y que esto sería pues 2 por 1, que es lo que pesa el hidrógeno, más 1 por 32, que es lo que pesa el azufre, más 4 por 16, que son los que pesan los oxígenos. Y esto daba pues 98 UMAS, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos la masa molecular, pues hablamos ahora de el mol, del concepto de mol, ¿vale? ¿Qué es el mol? El mol es una unidad de medida que nos indica la cantidad de sustancia. ¿Vale? Nos va a indicar la cantidad de sustancia. Entonces, a la hora de hablar del mol, pues siempre decimos que un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a la 23 cosas.
¿vale? Y pongo cosas entre comillas, pero cosas realmente pues representa o átomos, si los compuestos son atómicos, o moléculas, si los compuestos pues, son moleculares, ¿vale? Por cierto, este número de aquí, 6,022 por 10 elevado a la 23, pues era el número de Avogadro, ¿vale? Y pues había que sabérselo, ¿vale? Este sería un dato pues también que habría que saberse, ¿no? Entonces, cuando digamos que tenemos un mol de átomos de carbono, pues entonces lo que tenemos en realidad son 6,022 por 10 elevado a la 23, pues átomos de carbono. Si tenemos un mol de moléculas de agua, pues entonces lo que tenemos son 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de agua. ¿Vale? Si tenemos un mol de, por ejemplo, hierro, si no me indican o no me especifican si es átomo o molécula, pues yo me tengo que fijar en qué compuesto es y si en este caso es un elemento, pues entonces diremos que tiene 6,022 por 10 elevado a la 23, pues átomos de hierro. Y si tenemos un mol de, por ejemplo, dióxido de carbono, pues como el dióxido de carbono es molecular, pues entonces lo que tengo son 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de CO2, ¿vale? Si me pusieran un compuesto diatómico, por ejemplo, tener un mol de oxígeno diatómico, pues como el oxígeno está formado por dos átomos, realmente es una molécula y sería pues 6,022 por 10 elevado a la 23, pues moléculas de oxígeno. ¿Vale? Bien, pues esto es la manera de pasar de mol a átomo o de mol a moléculas, ¿no? Otra cosa que tenemos que saber en cuanto a los moles es que existe una relación entre mol y la masa, ¿no? Lo que serían los gramos, ¿vale? Y en concreto, pues siempre vamos a decir que un mol del compuesto que sea equivale a su masa atómica o su masa molecular, dependiendo de si el compuesto es atómico o molecular, en gramos. Es decir, que por ejemplo un mol de hidrógeno, pues realmente como el hidrógeno es atómico y su masa atómica es 1, pues pesará 1 gramo de hidrógeno. Si tengo un mol de hidrógeno diatómico, pues en realidad lo que tengo son 2 gramos de hidrógeno diatómico. Si tengo un mol de agua, de H2O, que acordaros que su masa molecular era 18, pues pesará 18 gramos de agua. Y si tengo un mol de ácido sulfúrico, que también lo hemos calculado antes, de H2SO4, pues como el ácido sulfúrico, su masa molecular era 98, pues un mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. ¿Vale? Entonces, esta sería pues una forma de pasar de moles a gramos. La otra forma es con la fórmula, que era que el número de moles pues, era igual a la masa partido por la masa atómica si el compuesto es atómico, o el número de moles es masa partido por la masa molecular si el compuesto es molecular. ¿Vale? Entonces, acordaros pues que esto eran los moles, estos eran los gramos, y la masa atómica, a la hora de colocarla en la fórmula, en lugar de ponerlo en UMAS, pues teníamos que ponerlo en gramos mol. ¿Vale? Esta era la unidad en la que se escribía la masa atómica o la masa molecular en el caso de que la colocásemos en la fórmula. ¿Vale? Venga, sigo. Cuando se tiene... Sigo, ¿vale? Cuando se tiene una molécula de algo, ¿vale? Del compuesto que sea, yo lo voy a llamar, por ejemplo, AB y voy a poner aquí debajo un número y voy a poner aquí abajo otro número, pues en una molécula de este compuesto tenemos que saber que precisamente los subíndices pues me indican cuántos átomos hay de cada cosa. Entonces podríamos decir que en una molécula de este compuesto hay átomos del compuesto A y hay B átomos del elemento B, ¿vale? Esto también, pues es otra cosa bastante útil, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una molécula de agua, en una molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo
de oxígeno. Y si tengo una molécula de ácido sulfúrico, de H2SO4, pues tenemos 2 átomos de hidrógeno, tenemos un átomo de azufre y tenemos 4 átomos de oxígeno, ¿vale? Bueno, pues todo esto que acabo de explicar ahora mismo se resumía en una tabla, lo podíamos resumir en una tabla. ¿Qué tabla sería? Pues un esquema algo tal que así, ¿no? Teníamos por aquí lo que era la masa en gramos, ya digo. Teníamos por aquí los moles. Teníamos por aquí las moléculas. Y teníamos por aquí los átomos. Y de moléculas podemos pasar a átomos, pero de moles a átomos también directamente si el compuesto era pues atómico, ¿no? Entonces, a la hora de pasar de masa a mol o de mol a masa, podíamos usar dos cosas. O la fórmula, masa, voy a llamarlo masa molecular, o masa atómica, ya digo, o los factores de conversión, que básicamente era que un mol equivalía a su masa molecular en gramos. ¿Vale? Si quiero pasar de moles a moléculas, pues puedo utilizar una fórmula que era el número de moléculas era igual al número de moles por el número de Avogadro, y si no, pues usamos los factores de conversión, que básicamente decía pues, que un mol era el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a la 23, pues moléculas. Si el compuesto fuese atómico y pudiésemos pasar directamente de moles a átomos, pues también podríamos utilizar una fórmula que sería el número de átomos es igual al número de moles por el número de Avogadro, o los factores de conversión, que un mol pues eran 6,022 por 10 elevado a la 23 pues átomos. Y si queríamos pasar de moléculas a átomos porque el compuesto era molecular, pues para pasar de moléculas a átomos usamos justo lo que hemos puesto antes, que sería que en una molécula por ejemplo, del compuesto que hemos dicho, A y B, pues tendríamos A átomos de A y B átomos de B. Y si queremos átomos en total, pues sería la suma de los dos, A más B, átomos en general. ¿Vale? Entonces, este es el esquema que me permite, pues, pasar de unas cosas a otras, ¿no?